qué gusto encontrarnos por aquí de nuevo. Les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de primer grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que cubra nariz y boca, y guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Yo soy la profesora Rosestela Gómez Rojo. Efectivamente, es un gusto encontrarnos por aquí, en una sesión más de lengua materna. En esta sesión hablaremos sobre cómo conocer una época a través de la poesía. Con esto nos referimos a vincular recursos literarios con gustos estéticos y temas de una época. Es decir, que vamos a rastrear de qué manera los intereses y valores de un momento histórico determinado llegan hasta los textos poéticos y el discurso de los artistas y los poetas. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciamos. El aprendizaje esperado que trabajaremos es lee y compara poemas de diferentes épocas sobre un tema específico, con el propósito de vincular recursos literarios y con gustos estéticos y temas de una época. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento. Así que les recomendamos llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Maestra, con esto que mencionaba sobre el contenido que vamos a revisar durante la sesión, me quedé pensando si de verdad los poemas cambian de acuerdo con el momento en el que se escriben. ¿Acaso la poesía no es siempre igual? No, ni la poesía, ni la literatura, ni ninguna de las otras expresiones artísticas es siempre igual, por la simple razón de que son productos de la sensibilidad humana. Y los humanos no siempre somos iguales, ni tenemos los mismos valores, sino que vamos evolucionando y apreciando diferentes cosas de acuerdo con el momento histórico que nos toca vivir. ¿Recuerdas qué expresa una poesía? La poesía expresa pensamientos, sentimientos, a partir de lo que hemos experimentado, sentido o vivido. Así es. ¿Y ves que al explicarla utilizas la primera persona del plural? Porque la poesía para existir requiere de todos nosotros, pero también de un poeta, es decir, requiere una persona que vive, observa, analiza, dialoga, transforma y construye su mundo junto con otros seres humanos en un contexto cultural, es decir, que la poesía es el conjunto de conceptos, ideas, conocimientos, situaciones sociales, valores y creencias vigentes en toda la sociedad humana en un periodo histórico específico. Por eso, al estudiar la poesía, lo hacemos a partir de corrientes literarias, porque éstas se marcan de acuerdo con lo que expresan las manifestaciones artísticas del momento histórico, cultural, político y social que vive quienes la producen. Profesora, ¿podría explicar con más detalle qué son las corrientes literarias? Es que ya no lo recuerdo muy bien. No te preocupes. ¿Recuerdas que hemos estado diciendo que los poemas se relacionan con el contexto de su época? Pues cuando hablamos de corriente literaria, nos referimos a un grupo de manifestaciones artísticas que tienen características y búsquedas comunes, vinculadas de alguna manera con las circunstancias y experiencias emanadas de un periodo histórico. Digamos que un poema del siglo de oro español, del cual veremos ejemplos en un momento más, no se parecerá a un poema del modernismo latinoamericano. Por más que los dos sean poemas, cada uno tendrá una serie de características que lo vinculan con el momento en el que se escribió. Por eso, para comparar poemas de diferentes épocas, resulta muy útil conocer el contexto con el que se producen los recursos literarios de los que se valen. Ay, profesora, qué pena, pero ¿podría explicarme a qué se refiere cuando habla de recursos literarios? No te preocupes.
Para eso estamos aquí, para despejar todas las dudas. A los recursos literarios también se les llama figuras retóricas y es una forma especial de usar la palabra y sus múltiples combinaciones, como las asociaciones de ideas, los dobles sentidos. Los recursos literarios se encargan de trastocar los conceptos, de darle sentido diferente a las palabras o, en dado caso, de modificar el orden de los elementos de una oración, con la finalidad última de producir distintas emociones en el lector, tanto por las imágenes que se crean con esas expresiones, como por la posibilidad de ser interpretadas. ¿Y cuántos recursos literarios hay, profesora? ¿Nos puede mencionar algunos? Claro que sí. Algunos recursos literarios son la metáfora, la imagen, la personificación, la anáfora o el hipérbato. ¿Te parece si explicamos cada uno de ellos? Sí, profesora, por favor. La metáfora es cuando se relaciona un objeto con otro mediante una comparación implícita. La anáfora o repetición consiste en la repetición de una o más palabras. La imagen es la representación concreta de una situación abstracta a la que se otorgan formas tangibles. La personificación es la atribución de cualidades humanas a seres irracionales u objetos inanimados. El hiperbatón es la alteración del orden tradicional de las oraciones, muchas veces con el propósito de aprovechar la cualidad sonora de las palabras. Fíjese que ya había oído mencionar a todos menos a ese que dijo, ¿hiper qué? Hiperbatón. Y sirve muy bien para ejemplificar nuestro contenido de la sesión, porque es un recurso literario fundamental para la poesía del barroco, en un momento en que se apreciaba mucho el conocimiento de las lenguas clásicas, es decir, el latín y el griego, que construyen las oraciones de maneras distintas a como se construyen en el español, y de alguna manera los poetas copiaban este orden distinto en sus versos. Así, por ejemplo, Calderón de la Barca escribe: apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así, cuando la forma natural en la que lo diría un hablante de español sería: pretendo apurar cielos, ya que me tratáis así. Qué complicado, profesora. ¿No era muy difícil de entender? No para los lectores y escuchas de la época, porque eran formas que estaban en uso en ese momento y que se entienden bien. ¿Ves cómo la poesía responde a su contexto histórico? Veo, profesora, ya me queda más claro. No es que los poetas inventen los recursos literarios o los temas, sino que toman lo que, digamos, está de moda o en discusión en ese momento y sobre eso escriben y crean. Exactamente, muy buena observación. Por eso, un elemento indispensable en el análisis de poesía es la identificación e interpretación de las figuras retóricas, pues no solo ayudan a comprender mejor cómo está construido y qué quiso decir el poeta, sino que sitúan en el texto en un momento histórico determinado. Mira, para que te quede más claro a ti y a nuestras alumnas y alumnos, ¿qué te parece si analizamos un tema recurrente en la vida del ser humano y comparamos su manifestación en diferentes corrientes literarias? Es decir, en las expresiones artísticas de diferentes épocas. Me parece perfecto, maestra. ¿Y podremos encontrar algunos ejemplos de figuras retóricas? Claro, por ejemplo, uno de los temas recurrentes en la poesía a lo largo de los siglos ha sido el amor. Veamos qué manifiestan al respecto los poemas de tres diferentes corrientes literarias: el barroco, el romanticismo y el vanguardismo o las vanguardias. La literatura barroca se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVIII aproximadamente. La poesía en esa época era compleja, ya que hablaba de desesperación, desengaño,
el aburrimiento de la vida, el amor o el inconformismo, a menudo revestido de características humorísticas o satíricas. Los escritores barrocos ponían mucha atención a la forma de los poemas, a la elección de las palabras y a los juegos que se podían hacer con ellas. Digamos que buscaban la originalidad y la sorpresa. Ay, profesora, qué complicado. ¿Y a qué se debe esa forma de escribir? Muy buena pregunta. Vamos a revisar lo que se dice al respecto en este video. Estaba el fomento del arte como vehículo para propagar las ideas y valores de la fe católica, y para ello se utilizó el barroco, un estilo muy ornamentado y dramático. La arquitectura y la pintura destacaron, por lo que los muros, fachadas, así como los techos de iglesias y conventos se llenaron de múltiples adornos e imágenes de vírgenes, santos, ángeles y escenas religiosas. Entre los principales pintores del barroco se encontraban Miguel Cabrera, Cristóbal de Villalpando, Sebastián López de Arteaga, la familia de los Juárez, los Echave y los Rodríguez. En la música destacaron Juan Gutiérrez de Padilla, Francisco López Capillas y Manuel de Sumaya. Y en la literatura, Sor Juana Inés de la Cruz, Carlos de Sigüenza y Góngora y Juan Ruiz de Alarcón fueron sus más importantes exponentes. Como pudimos apreciar, la época en la que surgió el barroco fue durante un periodo caótico para el mundo. Depresión económica, hambruna, guerras provocadas por católicos y protestantes. El arte del barroco fue utilizado como medio propagandístico para la difusión de la fe católica, pero también es una forma de adornar lo vacío y lo pobre, y, a su vez, una forma cínica para agrandar la realidad, hacerla visible. ¡Qué interesante! ¿Podría mencionar a algunos poetas de esta corriente literaria, profesora? Claro, consideramos poetas barrocos, autores como Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, Lope de Vega, Sor Juana Inés de la Cruz o el mismo Pedro Calderón de la Barca, del cual hablamos hace un momento. ¿Te gustaría que leyéramos un poema de alguno de ellos? Sí, maestra, de Sor Juana Inés de la Cruz. Perfecto, ayúdame a leer el siguiente poema, que se conoce como Contiene una fantasía contenta con amor decente, de Sor Juana Inés de la Cruz. Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero. Bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si el imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego fugitivo? Mas blasonar no puedes satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho, tu forma fantástica ceñía. Poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía. Esta poesía habla del amor, del desamor y de lo que una persona enamorada se imagina al pensar en su amado. ¿Tú qué entendiste? Entendí que aunque el amor no sea perfecto, ella siempre lo amará y siempre lo tendrá preso en su imaginación. También pude apreciar algunos recursos literarios en el poema. Efectivamente, vamos a leerlo de nuevo y localicemos los recursos literarios. Por ejemplo, detente sombra de mi bien esquivo. Aquí Sor Juana se refiere a su amor como un bien esquivo y le pide a la sombra de ese amor que se detenga. Entonces, este sería un ejemplo de personificación, porque está pidiendo a la sombra que pare y escuche lo que tiene que decirle.
Así es. Ahora revisemos dos figuras retóricas más. Por ejemplo, el verso 5. Si al imán de tus gracias atractivo, la palabra imán funciona como metáfora de algo que produce atracción, de la fuerza misteriosa del amor. Fíjate también que utiliza palabras como sombra, imagen, ilusión o ficción, las cuales se refieren todas a algo que aparenta ser lo que no es, una idea que ya veíamos que es muy recurrente en el arte y la filosofía de este periodo histórico. Esta es una forma de hablar de amor en el barroco. Pero, ¿qué te parece si revisamos un poema de otra época para seguir escuchando de amor? ¿Y qué le parece que sea algo del romanticismo? Me parece que puede ser interesante. Muy bien. Hablemos sobre el romanticismo. Este movimiento tuvo sus inicios a finales del siglo XVIII y se extendió hasta las primeras décadas del siglo XIX. Esta corriente está centrada en el sujeto, en el individuo, y valora los sentimientos por encima de la razón. Los exponentes de esta corriente tenían la posibilidad de expresarse libremente, de ser originales y creativos. Ahora habrá que analizar el contexto de la época para saber el porqué de este estilo. Veamos el siguiente video. El romanticismo fue un movimiento artístico, cultural e ideológico que comenzó a finales del siglo XVIII y se desarrolló a lo largo del siglo XIX. Los artistas románticos fueron portavoces de una nueva actitud ante la vida. Comenzaron a apreciar más al individuo frente a la universalidad propuesta por la Ilustración. Hablaban del amor, la libertad y la lucha por la emancipación de las naciones. El romanticismo inspiró los movimientos revolucionarios y se vinculó con los ideales nacionalistas de quienes buscaban formar repúblicas que sustituyeran a las monarquías. Sus seguidores desarrollaron un feroz individualismo, pero al mismo tiempo defendieron la unión incondicional y la entrega a la patria. Estas ideas tuvieron gran influencia en los procesos de unificación de Italia y Alemania. Como pudimos notar, los temas recurrentes de la poesía romántica son el amor apasionado, el imposible, la tragedia. Representa la muerte como única forma de fugarse de la dura realidad y el rechazo. Y también nos proyecta la liberación del alma. Dentro del romanticismo podemos encontrar a grandes poetas como William Blake, Víctor Hugo, Gustavo Adolfo Bécquer o Edgar Allan Poe. Ayúdame, Enrique, a leer el siguiente poema titulado Amor Eterno, de Gustavo Adolfo Bécquer. Podrá nublarse el sol eternamente. Podrá secarse en un instante el mar. Podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá. Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Este poema expresa qué es el amor a través de su experiencia y habla de un amor eterno, es decir, más allá de la muerte. Describe un amor divino, dándole un toque trágico como si fuese un amor imprescindible. Contiene varias figuras retóricas para resaltar las cualidades de su propio sentimiento. ¿Qué figuras retóricas encontraste tú? La anáfora, ya que la palabra podrá se repite varias veces en el poema. Podrá nublarse, podrá secarse, podrá romperse, podrá la muerte, podrá apagarse. Muy bien, la palabra podrá se encuentra prácticamente en todo el poema. En el verso 5, completando con el verso 6, se encuentra la figura retórica de personificación. ¿Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón? Claro,
porque el autor le otorga una capacidad humana a la muerte. La personificación de la muerte es un recurso muy común en los poemas de esta corriente literaria. Vamos a ver un poema de otra época, el vanguardismo. Este surge en el siglo XX, principalmente en Europa, después de la Primera Guerra Mundial, en un momento en el que todos los valores y organizaciones que existían han desaparecido y en cambio las sociedades se enfrentaban a situaciones de muerte, hambruna, precariedad y revueltas políticas y sociales. Piensa que además de la Primera Guerra, están sucediendo revoluciones y cambios en los gobiernos de muchos países de Europa. En un contexto tan desordenado, es normal que este conjunto de movimientos literarios se caracterice por la renovación y libertad de expresión, es decir, reacciona contra los valores, las producciones estéticas anteriores y la tradición literaria. ¿Puedes leer el siguiente poema, por favor? Titulado El amor que calla, de Gabriela Mistral. Si yo te odiara, mi odio te daría en las palabras, rotundo y seguro. Pero te amo, y mi amor no se confía a este hablar de los hombres tan oscuro. Tú lo quisieras vuelto un alarido, y viene de tan hondo que ha deshecho su quemante raudal, desfallecido antes de la garganta, antes del pecho. Estoy lo mismo que estanque colmado y te parezco un surtidor inerte. Todo por mi callar atribulado, que es más atroz que el entrar en la muerte. Nos habla de un amor secreto o imposible, de un amor que el autor no dice a nadie, ni siquiera a la persona que ama. Podemos encontrar dos figuras retóricas en el poema. La primera se localiza en el verso 4, que dice así: este hablar de los hombres tan oscuro. La otra se encuentra entre el verso 6 y 7. Ha deshecho su quemante raudal. Ambas son metáforas, porque en ellas se relaciona un objeto con otro mediante una comparación implícita. La palabra antes se aplica 2 veces en el mismo verso, por lo que es una anáfora. Así es. También hay un hipérbaton en el 4º verso, donde habíamos localizado una metáfora. A este hablar de los hombres tan oscuro, cuando la construcción natural en el español sería a este hablar tan oscuro de los hombres. Este poema de Mistral tiene una forma muy clásica y respeta la rima y la métrica, pero existen otros poemas vanguardistas que son muy irreverentes y creativos. Es más, que además de decir cosas con las palabras, dicen algo con la forma misma en que se acomodan las letras en la página. ¿Formas, profesora? ¿Y eso cómo es? Pues así, en lugar de escribir el poema en una serie de líneas, como se había hecho hasta entonces, se hace al revés o en forma de animales, objeto o espirales, y se incorporan dibujos, sonidos y hasta imágenes. Estos poemas se llaman caligramas y representan una nueva forma de acercarse al poema, que tiene por objetivo dar cuenta de que las palabras no representan ideas abstractas y lineales, sino elementos reales y vivos. ¿Podemos ver ejemplos, maestra? Este es de José Juan Tablada, 1871-1945, poeta mexicano, y como se habrán imaginado, se llama El Puñal, y dice: tu primera mirada de pasión, aún la siento clavada como un puñal dentro del corazón. Qué interesante, porque la forma refleja el texto al revés. Así es. Otro autor de este tipo es el cubano Guillermo Cabrera Infante. En su poema Texto que se encoge, expresa cómo las cosas se hacen pequeñas poco a poco y cada vez más, y los lectores
Lo vamos experimentando físicamente conforme vamos leyendo. Hemos concluido esta sesión, pero antes de despedirme, quiero dejarles un reto. ¿Están listas y listos? Empecemos. Les propongo que elijan dos corrientes literarias. Puede ser algunas de las que hemos visto el día de hoy: barroco, romanticismo o vanguardismo. Y escojan un poema del tema que quieran: amor, guerra, muerte, naturaleza. Claro que anotando el nombre del autor. Copien los dos poemas en la libreta y busquen las diferentes figuras retóricas. Después, comparen los poemas e identifiquen la influencia que tiene el autor o la cultura en el contexto y la época en la que fue escrito. Tomen en cuenta que la finalidad del reto es que ustedes analicen e identifiquen el contexto y la época en la que fue escrito. Con ello estaremos cumpliendo nuestro aprendizaje esperado. Lee y compara poemas de diferentes épocas sobre un tema específico. Con ello vincularemos recursos literarios con gustos estéticos y temas de una época. Para complementar su aprendizaje, pueden utilizar su libro de texto y apoyarse en los apuntes que realizaron durante la sesión. Finalmente, sus maestras y maestros son sus mejores aliados en este proceso. No duden en consultarlos si tienen dudas o quieren ampliar la información de esta sesión. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de lengua materna, primer grado, en la que hemos aprendido a vincular recursos literarios con gustos estéticos y temas de una época. Hemos aprendido juntos algo nuevo, diferente y entretenido. Nos vemos pronto en otra sesión de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.